Buenas noches, la verdad que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes la presentación de este libro, Jack Sabo, Tres Casas, Three Houses, que está escrito obviamente en español y en inglés. ¿Y por qué es un placer? Porque en un contexto de país que induce al desánimo para muchos, el hecho de que estemos aquí presentes todos reunidos nos reafirma en nuestra posición de luchar ante la incertidumbre y precisamente con proyectos de este tipo, donde pongamos en valor la obra de grandes venezolanos que han hecho gran contribución, y en este caso con la arquitectura venezolana. El libro que hoy presentamos verdaderamente se produce en un momento de país que se caracteriza por grandes momentos de incertidumbre, de desánimo para muchos y también de grandes dificultades para la publicación. Pero casualmente es en este preciso momento donde creo yo que hay que aferrarse a nuestros valores y dar a conocer a todos aquellos que han hecho algo valioso por nuestro país, desde cualquier campo del pensar y del hacer. Y yo creo que es así que surge este libro, para mostrar, dar a luz y reconocer la obra arquitectónica y a través de ella conocer a un gran arquitecto, Jack Abo. Jack Abo nació en Maracaibo en 1937 y desarrolló durante el periodo 1965-1990 una gran producción arquitectónica en la ciudad de Maracaibo principalmente. El libro que hoy presentamos se centra en tres de sus casas, las que hemos denominado las casas mayores, porque en ellas se expresan de manera magistral la arquitectura de Abo. Jacques Abo se formó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Austin, Texas, entre 1960 y 1964. Y una vez terminado su formación de arquitecto, regresó a Venezuela para realizar la reválida en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, la cual termina en el año 68. Esto es, toda su formación corresponde a un periodo, la década de los 60, donde el movimiento moderno, el pensamiento arquitectónico moderno estaba en profunda crisis. Esto es, para un joven egresado, no era nada fácil el vislumbrar los pasos que vendrían posteriormente en el campo de la arquitectura. Pero para ello, y gracias a ello, Jack Abo dará pasos en firme desde su inicio de su práctica profesional. Antes de iniciar sus estudios de arquitectura, realizó un Bachelor in Science en la Universidad Southern College en Lakeland, en Florida, precisamente una universidad desarrollada por Frank Lloyd Wright, el gran maestro de la arquitectura orgánica estadounidense y mundial, en la cual construyó varias edificaciones durante varias décadas. Esto le permitió a Jack Sabo intimar profundamente con la obra de Wright y esta relación pues obviamente daría sus trazas en la obra de Jack Sabo. Regreso al país en 1964, ya dijimos pues que él inicia los trámites para llevar a cabo la reválida de su título en Venezuela. Pero todas esas influencias que recibió tanto en Austin como su experiencia en Lakeland van a ser mediadas por las condiciones urbanas de nuestras ciudades y por las condiciones de trópico húmedo en la que Abo crece en Maracaibo y donde desarrolla prácticamente todos sus proyectos. La vegetación grandilocuente en el trópico, su temprana vocación ecológica, por él abiertamente manifestada, harán de esa un componente dominante de su obra, y no solo de las casas aquí tratadas en el libro y del cual se constituye en el centro del mismo, sino también en otras obras como la del Centro Comercial Indiomara, terminada en el año 72, y también incluso en la sede administrativa y depósitos de las empresas de la Casa París, concluida en 1974. La utilización de materiales de bajo mantenimiento como el concreto y el ladrillo, el control de la luz y de la radiación solar, el manejo exuberante, como ya decíamos, de vegetación y la utilización del agua en la estación seca, en los espacios abiertos y ventilados, caracterizarán su obra, aunque no solamente serán estos los aspectos relevantes de la misma, ni de sus casas mayores que son tratadas en este libro. La obra doméstica de Jack Sabo que aquí presentamos, y sobre todo la de sus tres casas mayores, es de dualidades múltiples.
espacios exteriores interiorizados, como decíamos, son multiescalares, son de una contemporaneidad que retoma valores orgánicos modernos y a la vez de una resuelta tropicalidad. Se trata de casas con espacios exteriores interiorizados, como decíamos, que es un híbrido entre la noción tradicional y la noción moderna de patio. Efectivamente, el patio de Abo es fluido, pues se extiende por toda la casa de manera continua, introduciéndose y saliendo del cuerpo construido de la casa libremente. Pero sin embargo, este paso de exterior a interior y viceversa, que está mediado por umbrales de perfilería de madera y vidrio, en cierta manera lo hacen discontinuo. Es una fluidez entrecortada. La escala doméstica de lo público o la casa cívica producida por Abo precisamente hace convivir en la domesticidad la escala cívica de los espacios exteriores capturados, en los que se presentan jardineras propias de espacios urbanos, escalones, escaleras y escalinatas de escala urbana, y estanques de agua con caídas que recuerdan la presencia del agua en los espacios públicos. Abo construye esa dualidad de vivir en lo cívico con domesticidad o de vivir lo doméstico con escala cívica. Cierta multiescalariedad pareciera pues cohabitar en las casas de Abo. Las casas de Abo, a la vez estas casas mayores son, si pudiéramos decirlo de alguna manera, son casas paisajes, pues son vistas desde el espacio urbano como sólidos muros construidos en adobe, ladrillo y arena, del cual emerge, como si hubieran sido construidos como macetas urbanas, la vegetación, tanto de cobertoras, de arbustos como de árboles. Las casas mayores de Abo retoman en cierta medida la obvia antiurbanidad wrightiana de las casas de la pradera. La entrada a la casa desde la calle no es importante ni es reverenciada, como en Wright, con sus entradas indirectas. Ahora bien, Abo, que se declara en cierta medida admirador de la obra de Wright, difiere de este, a su vez, en algunos aspectos de la inserción de las casas en medio urbano o suburbano. En efecto, mientras en Wright la vegetación parece fungir como antesala suburbial del objeto arquitectónico, en el caso de Abo, en las casas mayores, tal antesala no existe, sino que se despliega ante la calle una arquitectura abiertamente imbricada con la naturaleza verde, entremezclándose de tal manera que los muros de la misma devienen habitados por esa naturaleza. La arquitectura del paisaje, como noción ulterior y actual del paisajismo contemporáneo, adquiere presencia anticipada en los años 70 en las casas mayores de Abo. Las casas mayores de Abo están igualmente impregnadas por una organicidad que, si bien pueden tener a la obra orgánica de Wright como antecesora, surgen también de un arquitecto que manifiesta su sensibilidad por la naturaleza tempranamente y reafirma inquietudes ecológicas. Es un arquitecto que por un árbol mueve un muro. Sus casas mayores poseen, en las cualidades antes enunciadas de abstracción, secularización e indiferenciación, y por newtonianas, una organicidad centrada en el hombre y en su relación franca y directa con la naturaleza. Por ello, las múltiples opciones de ser recorridas poniendo al hombre como sujeto de experimentación de una relación con la naturaleza cambiante, con focalidades múltiples, con sorpresas en el andar, potenciando su emocionalidad bajo la luz del trópico mediada por las pérgolas, es un gesto de una actual contemporaneidad. Es así que lo vital en el hombre está detrás de cada trazo. La horizontalidad de las casas, como las casas wrightianas de la pradera, reafirman su voluntad orgánica de no desprenderse del suelo. Es más, las casas pueden leerse, como ya se dijo, como emergencia del propio topos, nunca posadas sobre, sino imbricadas con él. Estas casas de Abo, las casas mayores, muy precisamente, son casas realmente imbuidas en la tropicalidad. Esa organicidad de las casas mayores de Abo concierne también su aproximación al clima, al trópico húmedo. En el trópico nos recomiendan siempre que hay que construir sombreros, como los sombreros de paja que se encuentran en la arquitectura primigenia venezolana, o como las grandes techumbres en tejas de la arquitectura colonial y republicana, o como los techos volumetrizados de cubierta de zinc de las casas petroleras. Ahora bien, las casas mayores de Abo no evidencian en su exterior la presencia de cubierta alguna, ni siquiera la plenitud de las cubiertas modernas. En el exterior se privilegia la lectura de muros en ladrillo en camuflaje no críptico,
esto es, como estrategia biológica de ocultación por imitación del entorno o desdibujando la propia figura de la casa, donde prácticamente la arquitectura se desvanece como elemento dominante, pero sin negar su presencia, se oculta para seguir estando. En cambio, en su interior, la presencia de una pérgola es dominante. Todos los espacios exteriores capturados al interior de la casa se presentan apergolados, semiprotegidos de la radiación solar. La tropicalidad en las casas de Abo, a diferencia de las casas antes mencionadas y que forman parte de la historia de la construcción residencial venezolana, se hace presente en una doble lectura. Hacia el exterior, la vegetación entre muros actúa en camuflaje de cerramientos que traducen espesor y protección, reafirmando esa suerte de estar en presencia de un oasis habitado. Y al interior, el apergolado omnipresente termina por texturizar de sombra el espacio exterior capturado, en el que multiplicidad de especies vegetales suavizan, domesticando la materialidad cruda del ladrillo de los muros y del hormigón de las pérgolas. Esa profusión de especies en jardineras urbanas pareciera reafirmar la captura de un espacio exterior, natural, no domesticado. La pérgola, presente en el mundo interior de la casa, se asoma a la calle para recibir, como visera, tanto a vehículos como personas. El interior sale a recibir como exterior apergolado. Pues algunas de las cualidades que hemos enunciado y que hemos visto a través de imágenes de las obras de Jacobo, muy concretamente sus tres grandes casas mayores. El valor de esta obra es único, y yo diría que es único no solo en el contexto regional y en el contexto nacional, sino que en un momento de crisis del movimiento moderno, cuando se había firmado en cierta medida Requiem de ese pensamiento y de esa práctica, se abría una puerta de gran incertidumbre hacia el horizonte. Y ya Cabo supo, con raíces haitianas, expresar una arquitectura contemporánea que en cierta medida trasciende la arquitectura del movimiento moderno que se venía haciendo. Ese para mí es ese gran valor definitivo que tiene la obra de Jacobo y que tiene esas tres casas mayores. Muchas gracias.